Bueno, saludos para todos los hermanos que estamos aquí, para los hermanos que están online. Estamos en la porción número 87 y esta porción tiene algo peculiar que va a definir mucho la personalidad de Dios y la forma de actuar de Dios. En esta porción que empieza en el libro número 1, en el capítulo número 1 del libro de Números, el Señor va a mandar a Moisés a que haga un censo de toda la población. ¿Qué ventajas tiene el hacer el censo? El censo le va a permitir un control de cada persona, de las tribus que hay, una organización, va a haber una organización de todas las actividades, es decir, va a haber una forma controlada de saber todos los que conforman la multitud de ese pueblo de Israel en ese momento. Y vamos a estar viendo dos de los textos de lo que es la porción. Vamos a ver el primero, que es el que Dios ordena esto a Moisés, que está en Números número 1. Y qué es lo que el Señor le manda hacer a Moisés. Dice: habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el 1 del mes segundo, en el segundo año de su éxodo de la tierra de Egipto, diciendo: toma censo de toda la asamblea de los hijos de Israel por sus casas de familia paterna. Es decir, el Señor aquí está queriendo tener un control, está queriendo tener que también ellos tengan un control, que no estén regados, por así decirlo, de detalle de cada persona. Vamos a ver cómo el Señor reúne en cada tribu, reúne un líder y cada líder va a tener una función y va a hacer un conteo personal de cada una de las personas por sus nombres y por su condición, si era varón, qué edad tenía, las mujeres y todas esas cosas. Tenían un control de todo eso. ¿Con qué objetivo se hacía esto? De que precisamente en caso de que hubiera una guerra, en caso de que hubiera que después repartirse lo que iba a ser la tierra prometida, cada cual supiera cuál era su parte, cada cual supiera cuál era su lugar en ese pueblo de Israel y su función. De ahí vamos a ver que el Señor también escoge a la tribu de Leví, que era la que iba a trabajar con respecto a todas las cosas que tenían que ver con el tabernáculo, y todos los demás tenían su función también. Entonces, podemos ver ahí que el reino de Dios, lo que Dios quiere para el pueblo de Él, es algo bien organizado, es donde cada persona debe saber lo que tiene que hacer. Los líderes, no porque fueran líderes, no porque fueran vamos a decir, los principales, eran superiores a todos los demás, sino que hay un punto clave para hacer ese censo, que es que Dios le exige una cierta cantidad de dinero por persona para pertenecer a ese censo, que ese dinero era lo que los iba a redimir, era como la redimir para formar parte del pueblo de Dios. ¿Qué hacía esto específicamente? Que cada uno no se sintiera como que importante con respecto a que yo pertenezco al pueblo de Dios, yo soy más importante que tú, sino que cada uno tenía que poner de su parte. Y es un punto importante que vamos a ver aquí, porque dentro de ese pueblo de Dios, donde vamos a ver que Dios es el líder, Dios es el soberano, va a tener su función, pero los del pueblo de él, cada uno va a tener su función también. Y interesantemente, me venía una pregunta cuando estaba preparando esto,
y me venía una pregunta a la mente y decía, ¿Dios estará haciendo hoy un censo dentro de su pueblo, dentro de su quejilá? ¿Habrá algo específicamente dentro del ser humano que hace que pertenezcas a ese censo? ¿Habrá alguna actitud del ser humano para con Dios que pertenezca, que Dios permita y te cuente en ese censo? Interesantemente, viendo este dinero con que ellos pagaron para formar parte, simbólicamente para formar parte de ese censo, que a su vez se recogió para las labores del tabernáculo, vemos que el Señor también después, Jesús, también hace un pago, es decir, hace un pago con su vida para que formamos parte, es decir, a través de Él formamos parte de ese pueblo de Israel espiritual también. Es decir, Él va a ser el pago de esa que te redime para formar parte de ese pueblo. Es decir, que eso es una garantía. Tenemos para nosotros, ¿verdad? Pero aunque aún sea así, tenemos que hacer algo nosotros. Es decir, ya no solo porque hiciste ese pago, tienes ese pago, puedes tú hacer lo que te dé la gana, puedes hacer tú lo que tú quieras, o tienes tú que hacer algo para entrar dentro de ese censo que va a decir, tú eres un hijo de Dios obediente o tú no eres un hijo de Dios obediente. Y entonces vamos a buscar el otro pasaje bíblico que tiene esta porción, que está en Mateos 21, a partir del versículo 28. Y esto nos va a ayudar un poco a definir qué es lo que necesita el ser humano para poder entrar en ese censo, en ese conteo que Dios va a hacer sobre ti. Dice el Señor, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero, dijo, hijo mío, vete hoy y trabaja en la viña. Y él respondiendo dijo, no quiero. Pero después, remordido, fue. Acercándose al segundo, dijo lo mismo. Y él respondió, sí, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Entonces, esto es un punto importante porque muchas veces creemos en nuestra mente que formamos parte de ese pueblo de Dios. Muchas veces creemos en nuestra mente que ya en ese censo que Dios hizo, formamos parte de ese pueblo de Dios. Pero hay un aspecto importante dentro de los hijos de Dios, que es la obediencia a Dios, como tu padre, que es la obediencia a Dios. ¿Qué pasaba con este primer hijo? A lo mejor no tenía deseo de hacer lo que el padre le dijo en ese momento. Ve y trabaja, pero él no quería. Pero sin embargo había algo dentro de él. Había algo dentro de él que le dio remordimiento y dijo, tengo que hacer la voluntad de mi padre. Y fue y lo hizo. Sin embargo el otro le dijo que sí, yo voy a hacer tu voluntad. Pero inmediatamente que dijo yo te voy a hacer tu voluntad, ahí mismo hubo una desconexión con el padre y al final terminó haciendo lo que él quería. No hizo lo que el padre le dijo. Entonces, en ese censo que Dios va a hacer de ti, que es ese conteo que Dios va a hacer de ti, ese conteo que va a hacer sobre las personas con que Él puede contar. ¿Quién es mi iglesia? ¿Quién es mi quejilá? ¿Con quién yo puedo contar? ¿Cuál de los dos hijos vamos a hacer? El que al principio a lo mejor vamos a decir por vagancia, vamos a decir un poco por rebeldía, vamos a decir un poco por desconocimiento, vamos a decir un poco por cansancio, por lo que sea.
pero al final reconocemos en nuestro interior, fue mi padre que me lo mandó a hacer, vamos a hacerlo. O vamos a hacer el otro que nos creemos, que formamos parte de la iglesia, porque ya no formamos parte de la iglesia, ya nos redimieron una vez y ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero el Señor está siendo claro aquí de que es muy importante la decisión que tú tengas tuya como persona. En tu libre albedrío tú tienes la opción de hacer la voluntad de Dios y de no hacer la voluntad de Dios. Eso te hace a ti mejor hijo o peor hijo. Eso se lo estaba diciendo el Señor. Aquí vemos después a quién se lo está diciendo. Dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de los cielos. Cuando él le dijo eso a esas personas que creyeron ya que estaban dentro de la lista, yo estoy en el censo, como tú vas a decir que los fariseos, que los republicanos y que los publicanos y las rameras van delante de nosotros, y esa gente son pecadores. Pero ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué pasaba con ellos? Que en su corazón eran obedientes a la voluntad de Dios. Y se dieron cuenta de quién era ese Juan el Bautista que había venido y qué era lo que estaba anunciando Juan el Bautista. Dice, porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creíste. ¿Por qué no le creíste? Porque tú te crees que te la sabes toda y no estás atento a lo que Dios te está diciendo a ti, a lo que Dios te tiene que decir a ti. No estás atento a las señales que Dios te está dando. ¿Por qué no estás atento a las señales que Dios te está dando? Porque tú estás en tu señal, en tu propio pensamiento, en tu propia forma de pensar, que te crees que por esa forma de pensar ya tú estás metido dentro del censo. Y déjame decirte que no es así. Por eso es que hay que diariamente hay que buscar de Dios, hay que fijarse, ¿estaré haciendo yo la voluntad de Dios? ¿Estará Dios contento con lo que estoy haciendo yo? ¿Lo que yo me creo será lo que es? ¿O simplemente yo me creo una cosa por mi propia imaginación? ¿Cómo se logra esto? Siendo hijos obedientes. Hay cosas que no entendemos, a lo mejor no entendemos al momento, pero yo voy a donde está Dios, Padre, no entiendo esto, pero yo quiero ser un hijo obediente. Yo quiero ser el hijo que cuando tú digas, voy, aunque no quiera ir, aunque no me quiera levantar, pero por amor a ti me levante, por amor a ti yo haga las cosas. Cuando reconocemos eso y no decimos que sí vamos a ir y después no vamos, cuando reconocemos eso, entonces formamos parte de esa iglesia que hace la voluntad de Dios. Y entonces Dios, cuando va a hacer ese censo, que te das cuenta que es maravilloso, porque yo estaba viendo la organización que tiene Dios en sus cosas, es incalculable. Es decir, yo mismo, que quizás para muchas cosas me doy cuenta que no soy tan organizado, yo digo, ¿cómo es que Él lo puede tener todo tan controlado? Porque cuando vamos a ese censo que se hizo, eso era una cosa perfecta. Eso estaban los líderes de cada tribu, y entre los líderes hicieron un trabajo excepcional, que todo lo tenían controlado, tenían cada varón, quién estaba listo para ir a luchar, quién estaba listo, todo perfecto. Quiénes iban, los que iban a trabajar en el tabernáculo, y vemos que Dios dice, estos son los que van a trabajar en el tabernáculo, estos no. Es decir, y si uno de estos entra, se muere. Es decir, que la organización es con respeto, es con ley, es que hay que obedecer lo que Él dice. No es que yo voy a hacer lo que yo quiera. Ahora, en ese censo, interesantemente, yo voy a buscar ese primer capítulo, el versículo final de Números 1, donde dice, los hijos de Israel
Es decir, es el números 1, el versículo 52 del capítulo 1. Dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento junto a su estandarte, es decir, al estandarte de cada tribu, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán en torno al tabernáculo del testimonio para que no venga la ira sobre los hijos de Israel. Es decir, los demás no podían hacer lo que iban a hacer los levitas porque así lo había designado Dios. Dice, los levitas cuidarán de guardar el tabernáculo del testimonio. Y el 54, muy importante. Y los hijos de Israel hicieron todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Así hicieron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? ¿Qué fue lo que hizo ese hijo obediente? Lo que dijo el padre que hiciera. Al principio no quería, pero se remordió y dijo, lo importante para mí es hacer la voluntad de mi padre. Eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón, en nuestro deseo. Me falta por aprender. El Señor se va a encargar de enseñarte poquito a poquito, según el esfuerzo que tú le pongas, vas a ir aprendiendo poco a poco. Pero un corazón decidido, como hijo, obediente, decidido a hacer la voluntad del Padre, es lo que Dios ama, es lo que Dios anhela, porque cada uno ahí tenía su función, pero todos hicieron la voluntad de Dios. El que iba a ser jefe según la voluntad de Dios. No iba a ser jefe de la forma que él quería, ni de la forma sino que iba a trabajar y a organizar todo aquello y a prepararlo. Y todos los demás fueron obedientes también porque tuvieron cada uno que dar su remisión. El Señor hoy nos da la remisión con su sangre a través de su muerte para que seamos parte de su iglesia, de su quejilá. Ahora, de nosotros queda el ser obediente y decirle a Dios, yo voy a hacer todo lo que tú me digas que hay que hacer. Yo no voy a hacer, y me comprometo contigo, yo voy a hacer lo que tú me digas que voy a hacer. Y vamos a formar parte de la asamblea de Dios, porque la asamblea de Dios es la que hace la voluntad de Dios. Es la que hace la voluntad de Dios. Dios dice lo que hay que hacer en grupo, el grupo se pone en función de lo que hay que hacer, pero eso forma parte de la voluntad de Dios. Y cada uno en específico, cada persona individual va a hacer la voluntad de Dios. Ese es la quejilá, esa es la iglesia, que un hermano puede ayudar a otro, el otro me ayuda a mí, porque cada uno está viendo qué necesita del otro, el otro qué necesita. Esa es la iglesia. Y ese es el censo que el Señor quiere hacer entre nosotros. Estaremos nosotros dentro de los hijos que hacen la voluntad de Dios. Ese tiene que ser nuestro estandarte, ese tiene que ser nuestra meta todos los días de nuestra vida. Llamarnos a capítulo, llamarnos a estaré haciendo yo. ¿Existe algo más en la vida, más importante que hacer la voluntad de Dios? Nos lo decimos a nosotros mismos, me lo digo a mí mismo. ¿Existe algo más? Tengo que entender eso. A veces duro, sí, a veces duro. A veces duro, porque a veces tú no quieres hacer eso. Pero Dios te está diciendo hazlo, porque Él sabe que es lo que tú necesitas en ese momento. Y Él sabe que lo que tú quieres no es conveniente para ti. Y entonces tú tienes que ser capaz de decir, ok, voy a restringirme, voy a negarme en lo que yo quiero y voy a hacer lo que tú quieres. ¿Qué va a pasar? Que en los poquitos días vas a sentir alivio, vas a decir, verdad que tú eres, te vas a decir a Dios, verdad que tú eres el único, el mejor. No hay amor más grande que el tuyo, que tú puedas sentirme a mí, que estás al detalle de cada detalle, de que me pueda hacer falta a mí, de que nos pueda hacer falta a la iglesia. Entonces, mi exhortación es que podamos tener oídos atentos, podamos hacerle caso a lo que nuestro Padre Celestial nos enseña. Interesantemente, también este Padre Celestial le dice a los hijos, honre a su padre y a su madre. Cuán
cuánta alegría nos da a nosotros como padres que un hijo te diga a ti, da berreta o se porta mal, pero al final reconoce y hace lo que tú le dijiste que hiciera, a lo mejor sin la necesidad de tener que ponerte bravo con él, a lo mejor siempre hay que hacerlo, pero bueno, después lo hace solito. ¿Cuánta alegría le da eso a los padres? Que ya tú no tengas necesidad de regañar a un hijo tuyo, porque ese hijo tuyo hace todo lo que hay que hacer, todo lo bueno que se debe hacer. Imagínate tú, si a nosotros sentimos ese bienestar como padre, ¿cuánto más va a sentir el Padre Celestial que dice, este es hijo mío? Hijo mío, ¿por qué? Porque está atento a lo que yo digo, está atento a hacer mi voluntad y la hace por encima de todo. ¿Tenemos que negarnos a nosotros mismos? Sí, pero tiene una ventaja y una bendición incalculable, que es formar parte de ese censo, de ese ejército de Dios, de fieles de Dios, con que Dios cuenta y que Dios llena a su misma vez de esa bendición, de esa paz, de eso que se siente cuando hacemos la voluntad de Dios. Entonces, Dios les bendiga y que podamos ser esa asamblea que Dios cuenta.